La filosofía es una de las ciencias, porque en sí sí es una ciencia, aunque hay personas que no están de acuerdo. La filosofía es una ciencia que permite estudiar todo. Cuando yo hablo de filosofía es porque me atrevo, me voy a atrever a estudiar todo. Entonces, es obvio, por eso el término también aparece ahí, es obvio pensar que cuando me hablan de filosofía me están hablando de un estudio total, un estudio total. Entonces, a ver, si yo, por ejemplo, me pongo a analizar los distintos filósofos que han aparecido a lo largo del tiempo, me voy a dar cuenta con lo siguiente. A ver, me voy a dar cuenta de lo siguiente. Que todos los filósofos han tenido una manera muy particular de pensar. Entonces, no simplemente eran personas que, bueno, sabían lo que estaban haciendo, que eran estudiosos, porque sí eran estudiosos, no a nuestro nivel, pero sí estudiaban lo que podían, pero a la vez también eran personas que pensaban, usaban bastante la razón, no solo la razón, la vista, la mirada. Usaban bastante la mirada. Entonces tú te pones a pensar y dices, y es una pregunta general para todos, ¿cuántas veces, por ejemplo, yo me he puesto a observar un paisaje de este tipo? A ver, voy a hacer preguntas. Eduardo, una pregunta, Eduardo. ¿Alguna vez viste un paisaje como el que está en la pantalla? No, No, similar, similar, pero así no, de noche. ya, a ver. Aleli, ¿alguna vez viste un paisaje similar al que está en la pantalla? Mm, sí, pero no de noche. Ya. Adriana y Said, me escriben sus respuestas por el chat, por favor. Lo voy a estar leyendo. Entonces, fíjense, ¿por qué he puesto esa imagen? O sea, no piensen que estoy loco ni nada por el estilo. La filosofía empieza así. Empieza cuando yo veo un paisaje de este tipo y digo, bueno, es bonito, sí. Veo el cielo, veo montañas, veo árboles. Y surge la pregunta, ¿no? ¿De dónde viene esto? Ya, o sea, miro el cielo arriba y sí, es bonito, lo que quieras, pero ¿dónde empezó? ¿Quién lo originó? ¿Cómo yo sé que el cielo está ahí? ¿Por qué? Ese es el asunto entonces. Póngase a pensar en eso. No es simplemente que yo, por ejemplo, agarro mi celular y, wow, qué bacán, qué bonito, ahora sí voy a poder chatear. No, vayan un poco más allá. ¿Por qué? O sea, ¿quién creó el celular? ¿Cómo es que apareció? Etcétera. Entonces, los filósofos vieron un paisaje similar, obviamente, no el mismo, y veían otras cosas. Por ejemplo, cuando llueve, supongo que para ti la lluvia ya es algo normal, ¿no? Pero el filósofo, cuando ve por primera vez la lluvia, se asombra. Ojo, anota esa palabra, asombro. Veo y me asombro y digo, ah, qué genial. Está cayendo agua del cielo. Y automáticamente surge la pregunta, ¿por qué? E intento dar explicación de esos porqués. Eso es hacer filosofía. No simplemente me quedo en la contemplación, que es algo muy bueno. Intento dar respuesta. ¿Por qué cae agua? ¿Por qué es tan bonito? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Me pongo a cuestionar. Esa es la palabra correcta. Cuestionar, cuestionamiento. Si yo empiezo a cuestionar, es obvio pensar que voy a obtener respuestas. Entonces, chicos, un pequeño ejercicio. Obviamente no tengo forma de revisarlo, pero es un pequeño ejercicio.
Si ustedes quieren saber cómo pensaban los filósofos de antaño, bueno, ahora que estamos en cuarentena es un poco más sencillo incluso. Pueden no salir de su casa, obviamente. Pueden acercarse a una ventana, lo que se les haga más cómodo, y pueden observar lo mismo. Observen el cielo, observen el firmamento, si quieren de noche o de día, lo pueden hacer al momento que quieran, y háganse las mismas preguntas, ¿no? ¿Cómo? O sea, cómo es que se dio? Ese es el asunto, por ejemplo. Bueno, cómo es que el cielo está ahí? ¿Cómo es que hay una tierra debajo? Etcétera. Entonces, ustedes mismos sorpréndanse y dense cuenta de que sus respuestas son curiosas. Imagino que va a haber respuestas muy curiosas de su parte. Por ejemplo, supongo que alguna vez escucharon la palabra mito, mitología. Supongo que alguna vez lo escucharon. Cuando hablamos de mito, por ejemplo, tú dices, ¿no? A ver, haz de cuenta que no sabes nada de ciencia, o sea, no sé geografía, no sé historia, no sé absolutamente nada. Si yo te dijera, y es una pregunta que espero que respondan ahora, les voy a activar el audio y voy a estar leyendo el chat también. Si yo les dijera, a ver chicos, me olvido que he estado en el colegio, que me han explicado cómo es el cielo, etcétera. Invéntate tú una teoría, de acuerdo a lo que sientes. Mira el cielo ahora y fíjate. Y tú dime, ¿por qué crees que el cielo es azul? Por ejemplo, si ustedes revisan mitología, se van a dar cuenta de que es bien curioso las historias que se han ido, no inventando, las historias que se han ido trazando. Son bien curiosas. Ya les estaré comentando más adelante seguramente. Pero, por ejemplo, si yo les dijera, a ver, digamos, invéntate una teoría para la lluvia. ¿Por qué crees que llueve en Cusco? Invéntate algo. No me repitas lo que dicen los libros. Tú invéntate algo. Aunque sea ponle nombre a tus personajes, pero invéntate algo. A ver. Entonces, ¿a quién le activo el audio? A Eduardo, te voy a fastidiar otra vez. Ya, A ver, Eduardo. ya. Olvídate que sabes geografía, olvídate que sabes historia, olvídate que sabes esos cursos. Mirando el cielo y con todo lo que estamos hablando, ¿por qué crees que llueve? Mm, Porque Dios llora. Ya, No, o sea, es, puede bueno, ser, puede ser. ¿No? así, bueno, yo creo, ¿no? Ya. Porque también me dijeron hartas cosas de eso. O porque los ángeles lloran, o porque algo malo va a pasar. No sé, hay como creencias. Ya, perfecto. A ver, Aleli, ¿por qué crees que llueve? Iba a decir lo mismo que Eduardo. Ya, ahora inventa otra cosa. ¿Por qué crees que llueve? Ah, mm, Inventa algo. O sea, digamos, si yo te dijera, bueno, tienes que decirle a tus hermanitos o a tus sobrinos de una manera bonita por qué llueve. Entonces tú invéntate una historia distinta, que no tenga que ver nada con geografía ni nada de eso. ¿Por qué crees que llueve? ah, No tiene que ser algo, o sea, científico. Solo la pregunta, ¿por qué crees que llueve? Ve pensándolo, Leli. Ve pensando, medítalo. Inventa algo novedoso. No tiene que ser científico necesariamente. A ver, la misma pregunta para Adriana y para Said. Escriban en el chat alguna teoría loca de por qué creen que llueve.
Entonces, dirás, ¿no? Profe, ¿qué tiene que ver esto con filosofía? Uy, tiene que ver bastante. Porque en realidad, cuando hablamos de filosofía, tenemos que usar la razón bastante, pero no necesariamente lo que has podido leer en los libros, sino usar un poco más tu mente, ¿no? Tu imaginación, por así decirlo. Ahora, este es un primer ensayo, no se preocupen. A ver, ¿dónde se origina la filosofía? Y esto sí necesito que lo anoten en sus cuadernos. Obviamente les voy a pasar las diapositivas, pero necesito que lo anoten en sus cuadernos. Entonces, la filosofía tiene 4 orígenes, de acuerdo al material que he revisado. Tiene 4 orígenes. Tiene un origen histórico, tiene un origen del pensamiento filosófico. O sea, a lo largo del tiempo tiene un origen, por eso se le llama origen histórico. Puede ubicar el momento más o menos preciso donde empieza la filosofía. Tiene un origen del pensamiento filosófico. ¿Qué significa? Que el modo de pensar filosófico también tiene un origen, ¿no? Es distinto, ojo, hay que hacer esa diferenciación. Hay un origen del término filosofía y también hay un origen de la palabra filosofía. Son cosas distintas, ahorita lo van a ver. Por ejemplo, me dice, ¿dónde es el origen histórico de la filosofía? Hace 27 siglos, o sea, ¿hace cuánto? 2700 años. En el siglo 7 al siglo 6 en Grecia. ¿Qué originó la filosofía? Y eso es algo que estoy repitiendo hace rato. La admiración y el asombro del hombre por el mundo. Ah, entonces, ¿cómo se origina la filosofía? El primer requisito, ¿cuál será? Observación, usar mis sentidos, sobre todo la vista, observación, y luego admirar, asombrarme. ¿Cómo es eso, profe? ¿Cómo me asombro? ¿Cómo admiro? Bueno, fácil. La próxima vez que tú veas llover, no digas, ah, está lloviendo. No es interesante. No. Más bien di, oh, genial, está lloviendo. Y pregúntate, ¿por qué? ¿Por qué llueve? Por eso les hacía el ejemplo anterior. No usen los conceptos de libro, porque eso no les va a ayudar a pensar de manera filosófica. Más bien ustedes mismos observen, contemplen lo que está ante sus ojos y digan, ah, es por esto. Ah, ya entiendo. Ese es el detalle, ese es el asunto entonces. No se dejen llevar tanto por lo que ya está establecido, no. Vayan un poco más allá. Hay que ir siempre un poco más allá. Y obviamente, y abajo está también, debido a que el mismo mundo plantea problemáticas. Por eso, cuando les pedí sus opiniones respecto a lo del coronavirus, ¿qué era lo que estaba buscando? Que vean la problemática actual, porque es una problemática en sí, esto de la cuarentena, y que ustedes mismos se den cuenta, ¿no? ¿Qué tipo de preguntas me genera la cuarentena? O sea, ¿qué tipo de preguntas me genera saber de que estoy ante un virus y que si salgo a la calle hay una probabilidad muy pequeña, pero existe, de que me infecte y probablemente me muera? Esa es una problemática, eso plantea preguntas. Entonces, cuando yo entro a esta problemática, esas preguntas necesitan respuesta. Necesitan que yo las analice y las pueda responder. De ese modo, estoy haciendo filosofía. Si yo respondo a esos problemas, sí estoy haciendo filosofía. Y si aparte de eso yo me admiro y me asombro por todo lo que está pasando a mi alrededor, entonces sí estoy haciendo filosofía. Listo. Ahora, ¿dónde se origina el pensamiento filosófico? Los primeros lugares donde se origina obviamente son China o la India. Obviamente, si revisa un poco de historia,
se van a dar cuenta que todo lo que deriva de China y de la India es bastante antiguo. Incluso más antiguo, ¿no? Que lo que vendría a ser ya la filosofía griega, con Sócrates, Platón y Aristóteles. Esto es un poquito más antiguo, incluso por eso también se le suele llamar, ¿no? Culturas milenarias. Tienen miles de años y obviamente, de hecho, han desarrollado filosofía. Pero para todos los efectos, se dice que los jonios son los iniciadores del pensamiento filosófico. Específicamente, ¿quién? Nuestro amigo Tales de Mileto. Mileto es una ciudad que está en el Asia Menor, ¿no? Aparte de Tales de Mileto, eran tres, ¿no? Los llamados tres filósofos de Mileto. Tales de Mileto, Anaxímenes y Anaximandro. ¿Por qué está entre comillas agua? ¿Por qué está entre comillas aire? ¿Por qué está entre comillas apeiro? Porque, y lo vamos a revisar la próxima clase, para Tales de Mileto, el origen de todo es el agua. Para Anaxímenes, el origen de todo es el aire. Para Anaximandro, el origen de todo es el apeiro. O, dicho de otra forma, lo indefinido. Por eso está marcado entre paréntesis. Entonces, profe, si me preguntan dónde inicia el pensamiento filosófico, inicia con Tales de Mileto o con los llamados jonios, ¿no? Los filósofos, los tres filósofos de Mileto. Específicamente, ¿quién? Tales de Mileto. Para Tales de Mileto, ¿cuál es el origen de todas las cosas? El agua. Lo vamos a ver más adelante, no se preocupe. Ahora, una pregunta bastante curiosa. ¿Dónde se origina el término filosofía? El término filosofía aparece por primera vez en una obra de Heródoto. ¿Cómo se llamaba la obra? Historia. ¿En dónde específicamente, profe? En el diálogo de Craso y Solón. Si tú revisas ese libro, ahí es donde por primera vez aparece una alusión a la palabra filosofía. Ahí aparece específicamente el término filósofo. Revísalo, tú mismo te vas a dar cuenta. Luego, posteriormente a esta cita, aparece en Tucídides, que es también otro historiador, en Platón y ya de una manera más formal, por así decirlo, en Aristóteles. Ese es el término filosofía. Por eso digo término, porque aparece escrito por primera vez aquí, en una obra, ¿no? Heródoto, como saben, me imagino, es el padre, se le denomina el padre de la historia, ¿ya? Ahora, ¿dónde se origina la palabra filosofía? Palabra. No necesariamente escrita, sino hablada. ¿Cuándo por primera vez se usa la palabra filosofía? Pitágoras de Samos, que también lo vamos a ver en la siguiente clase, la usa primero cuando se declaró amante del saber. ¿Ante quién? Ante el rey Leante. Entonces, ¿quién utiliza por primera vez la palabra filosofía, por así decirlo? Pitágoras. Pitágoras, ¿qué hace? Pues se declara amante del saber y, en efecto, Pitágoras, ¿qué hace? Utiliza esta palabra y dice, bueno, entonces yo me declaro amante del saber y por tanto soy un filósofo. ¿Quién lo utiliza después? Y también lo vamos a ver en la siguiente clase. Sócrates. Sócrates dice de sí mismo, yo soy amante de la sabiduría. Entonces, ¿qué está diciendo? Yo soy filósofo, soy amante de la sabiduría. Ah, genial, profe. Entonces, ¿qué viene a ser filosofía hasta este punto? Solo utilizando las definiciones de Pitágoras y de, bueno, no las definiciones, sino lo que decían de ellos mismos, es amor a la sabiduría, filosofía, amor a la sabiduría, al conocimiento, amor al saber. Entonces, si tienen alguna pregunta, pueden activar su audio o escribir en el chat, como ustedes prefieran, hasta este punto.
¿Tienen alguna pregunta, algo, antes de pasar al siguiente punto? Esta es la parte del origen, ¿no? Entonces, ¿es importante que lo tengan en cuenta? Sí, obviamente. Si no hay preguntas, chicos, paso a la siguiente diapositiva. ¿Ya? Entonces, ¿no? Fuera de lo que es el origen, hay concepciones, hay conceptos acerca de la filosofía. Entonces, profe, ¿qué concepción hay? Por ejemplo, la famosa concepción etimológica. O sea, ¿de dónde viene la palabra filosofía? Dos voces griegas. ¿Cuál es la primera? Filos. ¿Qué significa filos? Amor, ¿no? Amor, amigo de o amante de. ¿Cuántos filos tendrás? No sé. ¿Qué significa sofos? Sabiduría. Saber o conocimiento. Entonces, ¿qué es el amor? Es la tendencia del espíritu por conocer la verdad. Ojo, digo espíritu de manera muy general, ¿no? No necesariamente estoy hablando del alma, no necesariamente estoy hablando de ese nivel. Simplemente digo, bueno, es la tendencia por conocer la verdad. ¿A quién no le gusta conocer la verdad? Supongo que a todos, ¿no? No creo que les guste que les mientan, o tal vez sí. No lo sé. Esa es una pregunta que deberían hacerse. ¿Te gusta conocer la verdad o prefieres que te mienta? Analízalo. ¿Qué es sabiduría? Es el conocimiento del mundo o sus principios. O sea, ¿qué significa cuando yo digo quiero obtener sabiduría? No es que te pongas a leer el periódico. Obtener sabiduría, ¿qué es? Que me interesa conocer el mundo, pero también me interesa saber cómo es que el mundo empezó, cuál es el principio del mundo. Eso me interesa y me interesa bastante. Eso es lo que viene a ser la sabiduría. Entonces, si yo junto los dos conceptos, ¿qué viene a ser? Filosofía. Es ese amor, esa tendencia hacia el conocimiento del mundo, hacia el conocimiento de los principios del mundo. Eso es filosofía. Eso es lo que yo necesito que sepas. Si yo tomo esa actitud, de acuerdo a lo que ya estamos revisando, si yo tomo esa actitud de querer saber cosas sobre el mundo, cosas sobre el inicio del mundo, estás tomando lo que vamos a ver más adelante, una actitud filosófica. Eso es lo que me interesa que tengas. Entonces, simplemente estamos viendo la parte teórica. Ya sabes los orígenes de la filosofía. Ahora ya sabes de dónde viene la palabra filosofía, cómo se conceptualiza de acuerdo a su etimología. Luego, hay filósofos que obviamente han opinado, ¿no? ¿Qué es la filosofía? En algún momento han opinado. Por ejemplo, Aristóteles, que es discípulo de Platón, y Platón a su vez es discípulo de Sócrates, ¿qué decía? Que es la ciencia de los primeros principios y causas de lo que es. Conocer el principio de los principios, es decir, la causa última. Aquí obviamente voy a tener que hacer una pausa. Necesito escucharlos también. A ver, Eduardo, te activé el audio. Hasta este momento, ¿qué piensas que es la filosofía? Bueno, profe, según lo que usted está hablando, es como que lo ve desde otro punto, yo creo. Todo aquello que lo vemos de otro punto. ¿Cómo? A ver, explícate. O sea, ¿cómo le diría en mis palabras? A ver. Es Ya. como una reflexión, profe, o sea, Ya. es como una reflexión, una causa y efecto sería, mm, es sobre, ¿sabes? Como sacarle una causa y efecto a las cosas, profe, yo creo, o sea, del Mm, hombre,
ahorita lo que me está diciendo también o sea, ver las cosas de otro punto, yo creo. Ya. Entonces, a ver, por ejemplo, si ¿tú qué idea tenías de filosofía antes de que te mostrara los conceptos? ¿Qué pensabas que era la filosofía? Mm, pensaba, profe, que a ver, no, que cuando me decían filosofía de frente me ponía a pensar, no sé, en los creadores, en Grecia, ¿no? Pero no se me venía a la mente eso, profe. Claro, o sea, es lo normal, ¿no? Cuando por primera vez oímos el término filosofía, Sócrates, Platón, Aristóteles, ¿dónde? Grecia. Ajá, Aparte Grecia como que es la matriz de todo lo que viene a ser ciencia. Entonces, de hecho, ¿no? Ahora, por claro. ejemplo, Eduardo, seguimos contigo. Si es que me dice, fíjate la definición de Aristóteles, es la ciencia de los primeros principios y causas. ¿De qué? De lo que es. ¿Por qué crees que usa esa palabra es? De lo que es, a ver, ciencia de los primeros principios y causas de lo que es. Por ejemplo, Eduardo, en esta sesión de clases, ¿tú qué eres? Un estudiante, Entonces, ¿a qué crees que se refiere Aristóteles? A lo que es, a lo que es, a lo que, a lo que somos, a lo que existe. no, a lo que existe. Entonces, ¿qué está queriendo decir? Son los principios y causas de lo que... Existe. Causa y efecto sería, profe, O sea, de, hazte la pregunta, ¿el mundo existe? Sí. sí, ¿La vida existe? sí, ¿La muerte existe? sí, Eso es a lo que se refiere Aristóteles. Buscar los primeros principios y las causas de todo aquello que existe o es. Cuando algo existe, ¿cómo le llamo? Eso es, eso existe. Y por eso abajo, por ejemplo, dice, conocer el principio de los principios. ¿A qué crees que se refiere? a conocer la ciencia de los principios, o sea, conocer sus orígenes de cómo Claro, existió pero ¿qué viene a ser el principio de los principios? la creación. Ujú. Por así decirlo, cuando a mí me dicen, y véanlo en la diapositiva, principio de los principios o causa última, ¿a qué creen que se está refiriendo? A aquella causa, aquel principio que da lugar a los demás. Eso es más o menos a lo que se refiere cuando dice principio de los principios o causa última. Listo, Eduardo, te silencio. Entonces, los demás, como creo que tienen algunos problemas con el audio, pueden estar escribiendo lo mismo. ¿Ustedes qué creen? ¿Qué piensan? La pregunta es más directa. Para ustedes, de acuerdo a la formación que han tenido, han recibido, ¿cuál es el principio de los principios? ¿Cuál es esa primera causa? ¿Cuál es esa primera causa que dio lugar a todo? Vayan escribiéndolo de acuerdo a lo que ustedes piensan, de acuerdo a lo que ustedes creen. Entonces, eso dice Aristóteles, ¿no? Sobre la filosofía. Esa es su concepción. Otra concepción viene a ser la de Augusto Comte. Ajá, ya estamos entrando ya a nombres un poco más elevados, por así decirlo, porque esto ya es una cuestión posterior, ¿no? Si hablamos de Augusto Comte, estamos hablando casi del umbral entre la filosofía moderna y la filosofía contemporánea. Por ejemplo, Augusto Comte, y lo van a ver también en la ficha, Augusto Comte es el padre o es el iniciador de la filosofía llamada positivismo. Positivismo. ¿Qué significa, profe? Positivismo significa que yo
Para mí, lo único que importa, lo único que tiene sentido que es todo aquello que se puede verificar, por eso puse aquí entre paréntesis, todo aquello que yo puedo filtrar mediante el método científico. Entonces, por ejemplo, para Augusto Comte, ¿tiene sentido hablar de Dios? Para Augusto Comte, no. ¿Por qué? Porque yo no puedo probar mediante el método científico, según él, obviamente, a Dios. No puedo probar. Entonces, para Augusto Comte no tiene sentido hablar de Dios. No, no hay manera de que yo pueda discutir de Dios porque no lo puedo probar científicamente, ¿no? Ese es el detalle, entonces. A eso voy. Son concepciones de estos filósofos, pero obviamente tienen mucha importancia. ¿Qué más dice el señor Comte? Dice que es el compendio general de los resultados de la ciencia. Todo aquello que sea ciencia, para él es filosofía. Merece ser reflexionado filosóficamente. Entonces, por ejemplo, la lluvia, todo lo demás que puedo analizarlo mediante el método científico. ¿Se puede analizar? ¿Debe analizarse? Sí, debe analizarse, ¿no? Ese es el detalle entonces. Ahora, otro filósofo importante y que nos interesa, Hegel, que es uno, que es uno de los filósofos que de repente nos va a tomar más tiempo entender. Qué dice que es la filosofía para Hegel? El saber efectivo de lo que es. Lo mismo, es una definición parecida a lo que dice Aristóteles, ¿no? Es el conocimiento de aquello que implica existencia. Eso es filosofía para Hegel. Obviamente, es una definición muy corta, porque hablar de Hegel es amplio, ampuloso. Ya lo vamos a ver en su momento, no se preocupen. Pero eso ya para la parte del segundo trimestre. Para esta parte del primer trimestre, ya les voy adelantando hasta dónde va a ser vuestro examen trimestral. Hasta filosofía medieval. ¿Eso qué quiere decir? Hasta la parte de, adivinen quién, Maquiavelo. Hasta esa parte, o sea, vamos a estudiar a San Agustín, vamos a estudiar a Santo Tomás de Aquino, a Maquiavelo, y hasta ahí, hasta ese corte de la filosofía medieval, hasta ahí es vuestro examen trimestral. Entonces, les estoy adelantando, tomen sus precauciones. Obviamente van a tener la ficha, pero si quieren profundizar, mejor. Y si tienen preguntas, yo estoy disponible casi siempre, ¿no? Salvo que, no sé, me dé COVID o algo por el estilo. Pero no creo que pase, así que normal. Marx, nuestro amigo Carlos Marx. ¿Qué dice Marx? Dice que la filosofía es la ciencia que estudia las leyes universales. ¿Eso es cierto? Sí es cierto. Si yo busco el origen de todo, si hablo de un todo, ¿de qué estoy hablando? Del universo. Si estoy buscando las leyes del todo, ¿qué estoy buscando? Leyes universales. ¿Es cierto lo que dice Marx? Sí. A estas leyes universales que él menciona se subordina el hombre en pensamiento y en ser. Un pequeño adelanto, Carlos Marx es ateo, era ateo, pero sobre todo, y lo vamos a ver un poquito más adelante en estas diapositivas, era materialista. Entonces, para él, el ser humano simplemente se reduce a materia. No hay un lado espiritual. Para él, obviamente, no existe el alma. Si tú hablaras con Carlos Marx y le dijeras, oye, mira, el hombre tiene alma, el alma es inmortal, él obviamente se va a reír de ti, porque para él no existe el alma, simplemente el hombre es materia y cuando lo veamos un poquito más adelante también te vas a dar cuenta que aparece otro término. No solo el hombre es materia, la sociedad en sí es una lucha de clases. ¿Cómo se genera la historia en el mundo? Según Marx y según su otro amigo, que también era un contemporáneo de Marx, y con el que incluso se escribió un libro, el famoso Manifiesto Comunista.
Estoy hablando obviamente de Engels, ya lo vamos a ver más adelante también, que dicen que a través de la lucha de clases, a través de la lucha de contrarios, es que se da lugar a la sociedad. Por ejemplo, ¿cuál es un contrario? Hace unos años, ¿cuál era el contrario? El trabajador, que estará por acá, y el dueño de la empresa, que se le suele llamar el burgués. Estas dos clases sociales pelean y dan lugar a una sociedad. ¿De qué tipo? Capitalista. Proletarios, trabajadores contra burgueses, ¿no? O sea, el que trabaja en la empresa contra el dueño de la empresa. Eso más o menos es lo que dice Marx, ¿no? No planeamos contradecirlo, simplemente estamos exponiendo lo que él piensa. Ahora, Heidegger, ¿qué dice? Y aquí sí hago un paréntesis para escuchar lo que ustedes opinan, no solo para escuchar, también para leer. Pongan en el chat lo que opinan. ¿Qué dice Heidegger? Es el extraordinario preguntar por lo extraordinario. ¿Qué viene a ser lo extraordinario? Por ejemplo, ponte a pensar. Ordinariamente, ¿el sol sale cada mañana? Sí, o sea, es lo normal, es lo común, es lo ordinario. Ahora, si te dicen, pregúntate algo extraordinario, ¿a qué crees que se refiere? A ver, Eduardo, te voy a seguir fastidiando. La pregunta es, voy a activar tu audio ahorita. La pregunta es, para ti, ¿qué vendría a ser algo extraordinario? A ¿Cómo, ver, profe? sí, para ti, ¿qué vendría a ser algo extraordinario? Es fuera de lo común, o ¿Ya? sea, no es habitual, o sea, es algo, algo que no se ve diariamente, o sea, no diariamente, sino algo fuera de la realidad. ¿Ya? Entonces, si a mí me dicen que filosofía es un preguntar extraordinario, o sea, es plantear preguntas extraordinarias, yo te hago una Ya. pregunta. Si yo voy a la calle o a la plaza de armas y de pronto pregunto, hey, ¿qué tal? ¿Qué tal está el clima hoy día? ¿Es una pregunta ordinaria o extraordinaria? Ordinaria. ¿Qué pregunta extraordinaria plantearías tú, por ejemplo? Eh, qué pregunta extraordinaria. ¿Has visto una alienígena? No sé. Claro. No, ve un poco más allá. Por ejemplo, no vueles tampoco, no vueles tanto. La pregunta es, por ejemplo, ¿qué es lo normal que pregunta la gente? Si tú te encuentras con un amigo en la plaza de armas, ¿qué es lo que se van a preguntar? Oye, ¿qué Eh, tal ayer? ¿Qué hiciste? Es lo normal. sí. Ahora, ¿cuál sería lo extraordinario? ¿Qué tipo de pregunta sería extraordinaria? Que, por ejemplo, le pregunté, ¿viste un dragón? No sé, es que es algo que no se ve, creo, profe. O sea, Por ejemplo, ¿sabes cuál sería una pregunta extraordinaria? a ver, Yo de pronto iría y le preguntaría, Eduardo, ¿estás seguro que existes? sí, ¿Por qué? porque em, soy, no, bueno, a ver, te respondería, profe, ¿por qué existo? Porque mis padres me han hecho. O Y sea, creo que la cosa va más allá. ¿Ah? Cuando digo, ¿estás seguro que existes? Me refiero, ¿estás seguro que no estás viviendo un sueño? O sea, ¿estás seguro que estás despierto? ahí ya me pones en duda, profe. ¿Ves? Eso entonces viene a ser una pregunta extraordinaria. Ah, ya, ya, No estoy buscando una respuesta tan directa, más bien estoy buscando que pienses. claro. A ese nivel de preguntas es al que quiero que llegue. O sea, Ah, poner en tela de juicio si es que yo realmente existo. Ah, por ejemplo, ¿cómo estás seguro que esta clase no es un sueño? A ver, pellízcate. uf. ¿Ves?
Entonces, te desactivo el audio, Eduardo. A eso es a lo que quiero que lleguen. Preguntas extraordinarias, fuera de lo común. O sea, eso no implica que preguntes sobre cosas que sabemos que de alguna manera no existen, ¿no? Por ejemplo, dragones y esas cosas. No necesariamente eso, sino preguntar cosas que la gente común no pregunta. A ver, corre a la plaza y a uno de los abuelitos que está por allí, pregúntale, ¿qué es la vida? O sea, casi nadie se pregunta eso. O haz otro tipo de pregunta, ¿qué piensas de la muerte? Difícil que alguien te pregunte eso. Aunque ahora por el COVID creo que de alguna manera la gente ha empezado a filosofar un poco más. Pero yo me preocupo y digo, ¿no? O sea, la mayor parte de la gente anda en redes sociales, TikTok, Instagram, etcétera. Me pregunto yo, y quiero que respondan en el chat, ¿ustedes creen que estas personas tendrán tiempo de reflexionar sobre estas preguntas extraordinarias si todo el día paran pegados a las redes sociales? ¿Ustedes creen? Por ejemplo, imagínate, voy a poner un ejemplo, no quiero ser malo, voy a poner un ejemplo. Si hay una persona que pasa entre 8 a 10 horas pegada a las redes sociales, que solo le gusta leer memes, que solo repite las opiniones del resto, si yo le pregunto qué es la vida, ¿realmente me responderá lo que ella cree o me responderá lo que los otros dicen? Ah, eso es tener pensamiento filosófico. No solo me guío de lo que los demás dicen. Yo mismo creo mi propia concepción. Pero para crear tu concepción, tienes que tener tiempo de meditar. Tienes que tener tiempo de hacerte ese tipo de preguntas. ¿Qué es la vida? ¿Qué es la muerte? ¿Por qué se creó el universo? ¿Qué fin tiene el universo? Ese tipo de preguntas, quieras o no quieras, te van a hacer meditar. Entonces, chicos, una sugerencia de aquí hasta el final del curso, sobre todo ustedes que son grupo D, ¿no? Supongo que todos. Traten de pensar un poco más por ustedes. Yo sé que en este contexto lo único que nos distrae son las redes sociales, pero si empiezan a pensar por ustedes mismos, van a descubrir cositas interesantes en sus propias mentes. Entonces, hagan caso a lo que dice Heidegger. Pregunten cosas extraordinarias. Profe, entonces me pregunto a mí mismo, bueno, puedes practicar. A ver, pregúntale a tu papá. Papá, ¿qué es la vida? Bueno, a la persona que tengas más cerca, ¿no? Familiar, amigo, lo que sea. Pregúntale, ¿qué es la vida? ¿Qué es la muerte? Y te vas a dar cuenta que se empieza a armar una pequeña charla filosófica. Haz el ejercicio. Obviamente te voy a dejar tarea después, pero no tiene nada que ver con el ejercicio que te estoy dando ahora. Entonces, para terminar esta parte, Husserl, ¿qué dice? ¿Qué es la ciencia de los verdaderos principios, orígenes y raíces de todas las cosas? ¿No? Es como un pequeño resumen de lo que hemos estado hablando hasta ahora. Ahora sí, volvemos a la imagen anterior. Ahora que ya sabes más o menos cómo funciona la filosofía, mirando otra vez el cielo, ¿qué piensas? ¿Qué piensas de este paisaje? Ahora sí, ya hemos hecho el ejercicio, ya te di algún alcance teórico. Ahora sí te quiero escuchar. O en todo caso, leer, ¿no? Para todos los efectos. ¿Qué piensas del paisaje? A ver, Eduardo, te sigo molestando a ti. Ya. Ya, Eduardo, haz memoria de todo lo que hemos avanzado hasta ahora, ¿no? Las concepciones, lo que piensan los filósofos, cómo se origina la filosofía. Vuelve a Ya. mirar el paisaje y dime, ¿qué piensas? ¿Será verdad? ¿Será verdad mi vida? No sé, me pongo a mirar el paisaje y pienso, no será, a veces
genero conspiraciones, profe, pero creo que, o sea, digo, no será una visión, el Estado nos está controlando, veo el cielo y veo las estrellas, digo, habrá vida en otros mundos. ¿Ves? Cambia la cosa, ¿no? Porque lo que me dijeron al inicio era un poco, Sencillo. no era tan filosófico. Ahora más bien dices, te vuelas, ¿no? Miras el cielo. ¿Realmente vale la pena la cuarentena? Cosas así te preguntarás. Coronavirus no existe. ¿Ves? O sea, ese tipo de cosas surgen porque obviamente hay crítica. Ahorita van a ver cómo es la actitud filosófica. La actitud filosófica es crítica. O sea, no simplemente me quedo con lo que me dicen. No simplemente me quedo con lo que me dicen. También me pregunto y digo, ok, pero, o sea, no necesariamente puede que tengas razón, ¿no? ¿Ve? Ya estoy leyendo vuestras opiniones en el chat y, claro, ahora sí te asombras. Es cierto. O sea, por eso estamos empezando a estudiar filosofía y por eso estoy empezando a decirles cómo deben pensar. Asómbrense. Como dice Said, ves un paisaje de ese tipo y dices, wow, es sorprendente. O sea, no simplemente digas, ¿no? Ay, qué bonito. No, qué sorprendente, qué interesante y quiero saber más, cómo se crea, etcétera. Y claro, uno se pregunta, como dice Aleli, ¿será una fantasía o será que no existe? ¿Cómo será? Ese es el nivel al que quiero que llegue. A ese nivel de análisis es al que debemos llegar. Entonces, ya te desactivé el audio de oro, entonces yo miro el paisaje. Personalmente, ahora me van a escuchar un poco. Yo miro el paisaje y me pongo a pensar, si en este momento, si en este momento se acabara el mundo, yo no habría tenido la posibilidad de ver ese paisaje, entonces me parece algo injusto. Y se me plantea una pregunta en mi mente y digo, ¿la vida será justa? ¿La vida habrá sido justa con aquellas personas que no pudieron ver este paisaje? ¿La vida será justa con aquellas personas que no pudieron ver un último anochecer? Piénsalo. Ese tipo de preguntas es las que te debes plantear ahora. Listo. Entonces, por ejemplo, pasamos al objeto de la filosofía. ¿Cuál es el objeto de la filosofía? Y aquí vamos a volver a meditar. Wilhelm Ditley dice en uno de sus libros, que se llama La esencia de la filosofía, nos deja una frase un poco larga, pero interesante. Dice, la filosofía es un hacer personal, es un conocimiento autónomo, con una vocación a la totalidad que se realiza con un saber sin supuestos y que intenta concebir el universo mediante la autorreflexión del espíritu humano sobre sus funciones valorativas y prácticas. Profe, me he perdido, no te he entendido. Es un hacer personal. ¿Quién lo hace? Uno mismo. Tú mismo haces filosofía. Es un conocimiento autónomo. ¿De quién depende? De ti. Con una vocación a la totalidad. ¿Eso qué significa? Que aparte de que tú eres el que tiene que hacerlo y que depende de ti, estás necesariamente o la tendencia está a que analices todo. Tengo que usar mi conocimiento, tengo que filosofar sobre todo. Ahora, ¿cómo lo realizo? No debo tener supuestos. No puedo decir, bueno, supongo que llueve porque las nubes se juntan y cae el agua. Sin supuestos. Por eso les decía, olvídense que saben de geografía, que saben de historia. El momento que ustedes hagan filosofía, olvídense de eso. Un saber sin supuestos. Y que de alguna manera intenta concebir el universo
el todo, mediante la autorreflexión, lo que dijo Eduardo al inicio, reflexionar, autorreflexión, yo mismo reflexiono. Por eso dice, ¿quién reflexiona? El espíritu humano. Ahorita les menciono un poco, ¿no? ¿Qué es para la filosofía el espíritu humano? ¿Sobre qué? Sobre sus funciones valorativas, el valor que yo le encuentro a las cosas y prácticas. ¿Cómo hago que esas cosas que tienen valor para mí vayan a un campo real, vayan a un campo práctico? Eso es más o menos lo que dice nuestro amigo Wilhelm Ditley, ¿no? Es un poco complejo, sí, pero resume muy bien lo que estamos intentando ver en el curso. Ahora, obviamente, a ver, esperen. Diego, ¿quieres opinar? Escribe en el chat si es así, por favor. Entonces, aquí ya viene la parte teórica que quería que revise. Quédense con esa idea de Wilhelm Ditley. Ahora, aparte de eso, ¿qué es filosofía además? ¿Cuál es el objeto de la filosofía? Y aquí está. Es el deseo de saber por saber. Profe, ¿cómo es eso? Es el deseo de conocer o adquirir los conocimientos, saber, solamente por el mismo hecho de saber. Por ejemplo, para que lo diferencie, si yo te dijera, ¿sabes qué? Tú tienes que aprender geografía porque cada vez que aprendas yo te voy a dar 10 soles. Entonces, tu deseo de saber geografía, ¿es por la geografía o es porque te voy a dar plata? Es porque te voy a dar plata. Entonces, haz esa diferencia. Cuando te digo el deseo de saber por saber, ¿a qué me estoy refiriendo? A que no lo hagas por plata, a que no lo hagas por fama. No, simplemente por el hecho de saber. Eso es a lo que voy. Sin buscar aplicación práctica. ¿Eso qué significa? Profe, por ejemplo, a mí me interesa saber aritmética. Ya, genial. Aprende aritmética, pero no necesariamente porque en algún momento lo vas a llevar a la práctica. Aprende porque te gusta aprender, por el saber mismo. A eso se refiere. ¿Qué más dice? Que el objeto de la filosofía es desentrañar, ojo con esa palabra, el sentido. Sentido de la vida y el universo. Una cosa, y ahorita te vas a dar cuenta que voy. Una cosa es que yo te diga, ¿qué es la vida? Me vas a dar un concepto. ¿Qué es el universo? Me vas a dar un concepto. Ahora, si yo te pregunto, ¿cuál es el sentido de vivir? ¿Cuál es el sentido del universo? ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Qué sentido tiene la vida cuando hay un virus afuera que aparentemente es mortal? ¿Tiene sentido la vida? A ver, Eduardo, te sigo fastidiando. Para ti, ¿qué sentido tiene la vida? Bueno, en lo personal, yo creo que hacer música y terminar mis estudios, poder estudiar, propósitos. Pero con esto del coronavirus, no sé, ya sí, no veo un futuro, no veo un futuro en esto. Creo que la mayoría. Pero, por ejemplo, si yo te hiciera una pregunta, ¿cuál crees que es el sentido de dormir? Descansar. Seguro nunca se han hecho esa Cargar energía. Seguro nunca se han hecho esa pregunta. ¿Cuál es el sentido? O sea, ¿qué sentido tú le encuentras a echarte en una cama y quedarte allí 8 horas sin hacer nada? ¿Tiene No hay, sentido? no hay sentido si no es con ella. ¿Ves? Claro, lo puedes ver de ese modo, ¿no? Pero analícenlo filosóficamente. ¿Qué sentido tiene dormir? Igual, búsquenle sentido a todo. ¿Qué sentido tiene dormir? ¿Qué sentido Profundizar. tiene comer? ¿Qué sentido tiene, no sé, revisar el chat?
8 horas al día. ¿Tiene sentido? Y si llegan a una conclusión, profe, no tiene sentido. Entonces, la pregunta que yo te haría es, ¿y por qué lo haces? Por... Ay, está, profesor. Ahora tengo una. Por ejemplo, ver el celular, estar en el Facebook, lo hacemos porque socialmente todos lo hacen y nos dejamos llevar por el grupo. Entonces, ¿eres un cordero? Sí, sí, yo lo veo así, como que seguimos esa fila, somos un soldado más en esa fila. Ya, eso es lo que quiero que analicen. Gracias, Eduardo, te silencio. Analícenlo, voy a estar leyendo sus respuestas en el chat. ¿Cuántas cosas, ojo, la pregunta es esta, responden en el chat. ¿Cuántas cosas para ustedes sí tienen sentido? ¿Cuántas cosas realmente tienen sentido? ¿Y cuántas cosas no? Eso es a lo que voy. Listo. Ahora, hay una diferencia. Cuando yo hablo de filosofía, me hago una sola pregunta. Cuando hablo de ciencia, me hago dos. Cuando tú hables de ciencia, la ciencia siempre te va a responder al cómo y al por qué. Por ejemplo, la ciencia ya te da una respuesta de la lluvia. Te dice, ¿cómo llueve? Bueno, las gotas de agua aumentan su volumen y obviamente por efecto de la gravedad caen y eso es la lluvia, ¿no? Ese es el proceso. ¿Cómo? ¿Por qué? Bueno, obviamente, porque hay un descenso de la temperatura en las nubes y por tanto las gotas de agua tienden a tomar una forma más líquida, aumenta el nivel de condensación y cae. Eso es ciencia. Me responde al cómo y al por qué. Ahora, la pregunta filosófica aquí viene a ser, ¿para qué? Ya, bacán. ¿Sabes por qué llueve? Sí. ¿Sabes cómo es la lluvia? Sí. Ahora pregúntate, ¿para qué? ¿Para qué llueve? Lo mismo. ¿Para qué vivo? ¿Para qué existe la muerte? ¿Para qué existe este universo tan grande que probablemente nunca conozcas en su totalidad? ¿Para qué estoy vivo? ¿Para qué estoy vivo en medio de una cuarentena? Eso es filosofía. ¿Para qué? ¿Para qué? Listo. Ahora, simplemente a modo de repaso, ¿no? Obviamente. El cómo es una pregunta descriptiva. Cuando yo respondo al cómo, obviamente hago mención de características. El por qué es una pregunta explicativa. ¿Qué cosa busco? Causas, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué me hace buscar esa respuesta? Causas. ¿Para qué? Es una pregunta más reflexiva. Busca finalidad. Ah, ya, profe, entonces, yo en mi casa, ¿cómo puedo practicar pensamiento filosófico? Haciéndome la pregunta, ¿para qué? Si yo me hago la pregunta ¿para qué? Ya estoy haciendo filosofía, aunque de una manera bastante simple, pero ya estoy haciendo filosofía. Entonces, miren, no se rían. Yo encontré un meme hace tiempo y me hice la pregunta, ¿no? Y es el ejercicio que quiero que hagan, de repente esa va a ser la tarea. ¿Por qué, cómo y para qué? Supongo que les ha pasado, ¿no? De repente con sus ex. Yo no sé vuestras vidas. ¿Qué dice el meme? Dice, a veces nunca sabes cuándo será la última vez que verás a una persona, ¿no? Entonces, en la primera parte aparece una chica con el perro. Yo supongo que la imagen se refiere a la chica, no creo que se refiere al perro. Y abajo aparece un chico que probablemente, a juzgar por la dirección de las gotas y demás, probablemente está llorando, tiene una mirada nostálgica, ve a la chica y abajo dice, la última vez que verás a una persona. Entonces yo hago una pregunta, yo hago las tres preguntas. Hago una primera pregunta, digo, ¿por qué? ¿Por qué han creado este meme? Yo creo, profe, porque a lo que se refiere es que a veces nunca sabes cuándo será la última vez que verás. O sea, puede ser que, por ejemplo, yo vea a mi enamorada y mañana muera. Ah,
Puede ser. Ahora, por O ejemplo, chicos, cuando ustedes empezaron el año escolar, ustedes no sabían que no iban a volver a verse hasta ahora. ¿O sí? Todos pensaron, ah, bueno, 2 semanas, después de 2 semanas normal, nos vamos a poder ver, pero ya estamos en mayo y probablemente no nos veamos hasta agosto. ¿Alguien lo sabía? No. Entonces, háganse la pregunta nuevamente. ¿Por qué? ¿Por qué es que a alguien se le ocurrió crear este meme? ¿Por qué? Otra pregunta. ¿Cómo? ¿Cómo es que se crea este meme? Ah, obviamente, me vas a decir, por ejemplo, bueno, profe, han tenido que usar un programa, de repente Photoshop, un editor de imágenes, buscar fotografías y cuadrarlas. Ya. Pero hay otra cuestión también. Quizás a la persona que ha creado la imagen le sucedió algo similar. Me imagino, de repente, le pasó que vio a una amiga, no se despidió adecuadamente y después su amiga falleció. Puede pasar. Entonces él dice, puedo poner esto en una imagen, puedo volverle una imagen de repente para que los demás reflexionen. Y salió la imagen. Ahora la pregunta sería, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de la imagen? A ver, háganse la pregunta filosófica. Primero, Eduardo, te voy a desactivar el audio, obviamente. La pregunta es, ¿para qué o cuál es el fin de esta imagen? Según tú, ¿cuál crees que sea el fin de la imagen? A ver, Eduardo, desactiva tu audio. ya, Según tú, ¿cuál crees que es el fin o la finalidad de la imagen? de que la vida no es para siempre. Mm, ¿Qué más? O- Otro más, no sabes cuándo la muerte vendrá. Ya. A ver, Eduardo, por un momento, ponte en el lugar de la Ya. persona que ha creado la imagen. ¿Cuál Eh, crees que es su propósito, su finalidad? de que valoren a sus familiares o a las personas que quieren. Y, por ejemplo, si la persona hubiera pasado por una decepción amorosa, ¿cuál crees que sería la finalidad de la imagen? De que la, la esté extrañando Ah, o cambia, ¿no? sí, Cambia. Bien, eso es lo que quiero que piensen. Cuando ustedes, otra vez, ¿no? Como ustedes paran más tiempo en las redes sociales, cuando veas un meme, pregúntate, ¿cuál es el fin de este meme? ¿Cuál es el fin que tuvo el autor? Pregúntate eso. ¿Cuál es el fin que crees que tuvo el autor para hacer este meme? ¿Y cuál crees que es el fin para ti? Tú ves el meme y te preguntas, bueno, ¿cuál es el propósito de este meme? O sea, ¿por qué? ¿Por qué lo estoy viendo? ¿Cómo lo estoy viendo? Y después, ¿para qué lo estoy viendo? ¿Realmente me es útil o simplemente estoy perdiendo mi tiempo? Hasta esa pregunta. Listo. Entonces, pasamos. ¿Cuál es el problema fundamental de la filosofía? Y aquí sí vamos a hacer varios paréntesis. ¿Cuál es? La relación entre el ser y el pensar, entre lo material y lo espiritual. Cuando tú te preguntes o aparezca en tu examen, ¿cuál es el problema fundamental de la filosofía? Es ese choque, es buscar esa conexión, esa relación entre lo que es materia y lo que es espíritu. Entonces, profe, ¿qué es materia? Bueno, materia es todo aquello que puedes tocar con tus, o bueno, puedes sentir, percibir con tus sentidos. Eso es materia. Olfato, tacto, vista, gusto, etc. Por ejemplo, ¿este celular es materia? Sí, es materia.
Mi cuaderno de filosofía, que lo debes tener, ¿es materia? Sí, es materia. Ahora, ¿cuál sería lo espiritual? Por ejemplo, a ver, piensen en sus mamás o en sus papás, en lo que ustedes quieran. Piensen, ¿podrías tocar ese pensamiento? ¿Puedo tocar ese recuerdo de mi mamá? No. ¿Lo puedo ver, o sea, lo puedo ver con la vista? No. ¿Lo puedo oler? No. ¿Puedo usar mi gusto? No. ¿Lo puedo oír? No. Entonces, parece que no es materia. Parece que es algo más inmaterial. Entonces, ese lado inmaterial viene a ser ese lado espiritual. Un pensamiento, a pesar de que la ciencia me diga varias veces, bueno, un pensamiento se genera porque hay un proceso de las neuronas, forman en el cerebro, etcétera, bla, bla, bla. Ya, pero no es materia, es espiritual. Esa es la lucha de la filosofía. ¿Cómo yo hago que esta materia se armonice con este lado espiritual? ¿Cómo hago eso? Esa es la gran discusión. Por eso dice, ¿no? El ser, la existencia material con el pensar que muchas veces es espiritual. Por ejemplo, si ahorita yo te estoy haciendo pensar en la muerte, tú no puedes tocar ese pensamiento, tú no puedes ver, oler, gustar ese pensamiento, pero existe. Ese es el lado material espiritual. Ahora, hay dos aspectos. El primero, obviamente, si la materia fue primero. O sea, ¿qué fue primero? Primero fue la materia y a partir de la materia viene lo espiritual. ¿Cómo es la cosa? ¿O es al revés? ¿O primero fue la idea y después vino la materia? Ese es el primer cuestionamiento que se hace de la filosofía. ¿Quién da lugar a quién? ¿La materia a lo espiritual o lo espiritual a la materia? Otro aspecto de este problema de la filosofía, la razón es capaz de conocer todos los misterios de la naturaleza o no. Yo usando mi cerebro, claro, haciendo ciencia, soy capaz de develar todos los misterios. ¿Sí o no? Eso también es un problema para la filosofía. Hay dos posturas. Que yo pueda revelar todos los misterios o que mi capacidad tenga un límite y que al final hayan cosas que nunca voy a saber por qué. Por ejemplo, la ciencia me explica por qué muere el ser humano, me explica cómo muere el ser humano, pero no me explica para qué. No me explica el fin. Es un misterio la muerte. Yo sé que si vas a un hospital, obviamente, lees la historia de los pacientes y vas a saber por qué murieron. Infarto, lo que sea. La pregunta es, ¿por qué justo ese momento? ¿Por qué justo a las 7 de la noche? ¿Por qué justo me pongo en el lugar de algunas personas que murieron hace varios años? ¿Por qué justo cuando estaba por graduarse? ¿Por qué no antes? ¿Por qué no después? ¿Ve? Ese tipo de cuestionamientos es los que tendríamos que hacernos. Ahora, de esta postura derivan dos cosas, de este problema, mejor dicho. El famoso materialismo y el idealismo. ¿Qué dice el materialismo? Para el materialista lo que importa y lo que es el todo, el origen es la materia. De la materia procede todo y no hay misterios para la razón. Bueno, como todo es materia y para mí la materia es todo, es el origen de todo, entonces puedo usar mi razón y puedo decir, bueno, para mí esto no es un misterio y
Normal, algún día lo voy a revelar. No, no va a quedar en misterio. En cambio, la persona idealista, el que roza con idealismo, dice, un momentito, lo que fue primero, lo que da lugar a todo es lo espiritual. La idea, el pensamiento, eso es lo primero, y de allí deriva la materia. Entonces, es obvio pensar que como lo espiritual es primero, la razón va a encontrarse con misterios, van a haber cosas que no voy a poder develar. Esa es la lucha constante, el materialismo y el idealismo. Ahora, me preguntarás, profe, ¿cuál de las posturas es correcta? ¿Materialista o idealista? Obviamente, una persona creyente es netamente idealista. Una persona atea, por lo general, porque hay ateos medio extraños también, por lo general es materialista. Entonces, ¿hay alguna correcta? Esa es una pregunta que la filosofía se hace. Si no, no sería un problema. Por eso es un problema, ¿no? Ahora, esta es una foto que yo tomo hace 5 años. Es en el cementerio de San Jerónimo. Y tú te preguntarás, profe, ¿por qué me muestras esta foto? ¿Me estás deseando la muerte? No, al contrario. Quiero que analices. Aquí se ve el materialismo y el idealismo. ¿Cómo, profe? No, olvida el nombre de la persona, eso no interesa. ¿Qué ves acá? Ves nichos. Algún día una persona, alguien que fue persona, lo va a ocupar. Claro, eso va a pasar algún día. Y mira la estatua de este ángel y mira que el dedo señala hacia arriba. ¿A dónde crees que señala? Para una persona idealista, obviamente, está señalando al cielo. Está señalando a un paraíso donde no existe la muerte, etc. Para un materialista, y aquí viene la confrontación, el problema de la filosofía. Para un materialista, ¿la muerte es el principio o es el fin de la existencia? Respóndanse ustedes mismos. Para un materialista, el cementerio, esto que estoy mostrando en la foto, ¿es el inicio o el fin de la existencia? El fin. Probablemente sea el fin. Para un idealista, ¿será el inicio o será el fin de algo más? Probablemente sea el inicio. Entonces, esta foto es importante. ¿Por qué? Porque justamente me muestra el problema de la filosofía. Si yo soy materialista, todo acaba acá. Pero si soy idealista, entonces tengo esperanza o espero que haya algo más, tal y como señala esta estatua del ángel. Debe haber algo más. Ahora, pequeña tarea para tu casa. Profe, entonces, ¿cómo hago? ¿Qué hago? Analízalo, piénsalo, medita en la muerte. Tú mismo pregúntate, ¿la muerte es el fin o es el inicio? Y ahí vas a encontrar las grandes discusiones materialistas y idealistas. ¿Será el inicio? ¿Será el fin? Si quieres, obviamente se va a subir el video, vuelve a revisar la foto o en las diapositivas y tú mismo hazte la pregunta. ¿Es el inicio o es el fin? Pregúntatelo. Listo. Ahora, actitud filosófica. ¿Cómo debe ser la actitud filosófica? Una actitud, antes que nada, dice que es toda postura que adopta el hombre frente a determinados objetos. Es la tendencia de saber cómo, por qué y para qué del objeto. Por ejemplo, yo te muestro un celular, ¿ya? Entonces, tú tomas una actitud, te preguntas, ¿cómo es el celular? ¿Por qué el celular está en tu mano? ¿Y para qué crees que sirve el celular? Esa es una actitud.
Ahora, ¿cómo es la actitud filosófica? Es aquella postura reflexiva que tiende a explicar los problemas de la vida. Problemas de la vida, la muerte, la enfermedad, etcétera. La esencia del universo. ¿Quién dio origen al universo? ¿Por qué se originó el universo? Etcétera. Es decir, problematiza. ¿Qué significa problematizar? Que yo de alguna manera veo la muerte y digo, ah, la muerte supongo, para mí personalmente, supongo que es el fin de la vida terrena y el inicio de una vida espiritual. Eso es problematizar. Puedo problematizar lo que yo quiera. Por ejemplo, ves la cuarentena y dices, aparte de que tienes que hacer caso a la cuarentena, como dice el gobierno, tú mismo te preguntas, ¿será necesaria? ¿No será necesaria? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para qué es la cuarentena? ¿Realmente es para que yo evite contagiarme? Pero si no hay vacuna, al final me voy a contagiar. Ah, estás problematizando el asunto. Y después, trata de explicar todo. Ojo, y acá es donde tengo que hacer una pequeña acotación. Cuando digo todo, es todo. Incluso lo que la ciencia ya ha determinado. Por ejemplo, la ciencia me dice, el ser humano, si el ser humano de pronto fuma bastante, probablemente tenga cáncer. Entonces tú, como ya vas a tener actitud filosófica, también tienes que ponerte a pensar, ¿realmente será cierto? ¿Por qué es cierto? ¿Por qué es falso? Eso es problematizar. Incluso las cuestiones científicas deberían ser parte de tu actitud filosófica. Listo. Entonces, la actitud filosófica tiene características. Una primera característica, ¿cuál es? Es problemática. Lo que te decía hace un rato, cuestiona, hace preguntas. Otra característica es crítica. Juzga con la razón. Usa la razón humana, la actitud filosófica, usa la razón humana para hacer críticas. Entonces, cuando hago la pregunta, por ejemplo, me dicen, profe, hay que analizar la muerte, bacán, y empiezo a hacer preguntas. ¿Qué es la muerte? ¿Cuándo empieza la muerte? Mientras uno vive, va muriendo. Eso ya me estoy haciendo preguntas y luego uso la razón. ¿Qué significa? Ah, profe, voy a dejar de usar un poco los libros, voy a dejar de usar las opiniones de la gente, voy a usar mi propia razón, mis propios pensamientos y voy a responder esas preguntas. Esa es una actitud crítica, juzgar. Luego que dices incondicional, lo que te dije hace un rato, el saber por el saber mismo. Es hacerme estas preguntas, hacer esta crítica, pero no necesariamente porque voy a obtener algo, sino simplemente por el saber mismo. Luego es universal. Tengo que hacer estas preguntas de todo lo que me rodea, de la vida, de la muerte, de la lluvia, etcétera, de todo. Es trascendental. ¿Por qué? Porque va más allá de la realidad. ¿Qué es la realidad? Obviamente la realidad es todo lo que te rodea. Ir más allá de la realidad, ¿qué es? Es lo que hicieron hace un rato cuando vieron el paisaje. Te preguntas, wow, es sorprendente. Y eso te lleva un poquito más allá de la realidad. Practícalo, te vas a dar cuenta que vas más allá de lo que simplemente ves por aquí. Es metafísico. Metafísico, ¿qué significa? Va más allá de la física, va más allá de lo que yo veo. Cuando tú te pones, meditas y te metes a tus propios pensamientos, es otro mundo, ¿no? Es como dice, wow, estás volando, claro, porque es otro mundo. Es racional y reflexivo. Obviamente se basa en la razón y el análisis que deriva de ello. Supera a lo científico, sí, supera a lo científico, porque no simplemente se limita a conocimientos que ya todo el mundo sabe, no, son conocimientos propios que empiezan a nacer ese mismo rato. Y obviamente es un saber totalitario, ¿no? Estudia el objeto de manera integral. Ese es el asunto con la actitud filosófica. Entonces, por ejemplo,
Yo les dejo este paisaje para que ustedes lo analicen ya en su momento. Véanlo. Es curioso. Hay un árbol que, bueno, está verde, probablemente en primavera, hojas secas que se van hacia el espacio. Y es curioso que todo el ambiente no parece ser tan próspero, tan verde, tan bonito. Ahora tú mismo pregúntate, ¿no? Con actitud filosófica, reflexiva. ¿Este paisaje es de día o es de noche? ¿Lloverá? No lloverá. ¿Por qué la mitad del árbol, por así decirlo, parece que es otoño y por qué el otro lado es primavera? Una pregunta más, a ver si la pueden hacer. En sus casas, obviamente. ¿Te identificas con el árbol? Hay partes tuyas que están en primavera y partes que aparentemente están en otoño. En tu vida hay noches, hay días, hay una sola parte tuya que va bien y lo demás es un desastre. Piénsalo. La imagen te va a ayudar bastante a hacer filosofía, así que medítalo. De repente te lo dejo de tarea para que lo puedas meditar filosóficamente hablando. ¿Ya? Entonces, hay una parte teórica y práctica de la filosofía. Como teoría, por favor, haz caso a esta palabra. Busca aprender. ¿Qué significa aprender? Percibir un objeto sin hacer juicio de él. Por ejemplo, ¿cómo yo aprendo? Yo veo el celular y antes de hacer juicio, antes de decir, este celular pesa mucho. No, antes de cualquier juicio, yo percibo al objeto, lo veo, lo analizo, lo estudio, sin actitud de juzgar. ¿Cómo hago eso, profe? Por ejemplo, ves a una persona que está tirada en medio de la calle. Antes de que tú digas, está borracho, o de que lo han asaltado, o de lo que sea, acércate, usa tus sentidos, usa tu razón y empieza a percibir. Luego, si quieres, empiezas a hacer tus juicios, pero primero aprende de lo que estás viendo, de lo que estás observando. ¿Qué más? Es adoptar postura crítica, reflexiva para analizar. Esto es importante, sin intervenir ni alterar para no adecuarla a tus propios intereses. ¿Cómo es eso? Digamos, yo soy ateo. Si yo veo una persona que está saliendo de la iglesia, lo que tú te debes preguntar, crítica, reflexiva y analíticamente, es ¿por qué? ¿Para qué? ¿Y cómo? Olvídate que eres ateo. Simplemente hazte la pregunta, porque si usaras tu postura atea dirías, mira, ese debe ser un cucufato que está saliendo de rezar a sus imágenes. No es una actitud filosófica. La actitud filosófica real es cuando tú analices sin prejuicios, sin tomar en cuenta tus propios intereses, tus propias posturas. ¿Y cómo es la parte práctica? Es hacer que toda tu conciencia, toda tu inteligencia, tu sabiduría, tu capacidad se enfoque en ese análisis, en esa reflexión, en esa crítica de la realidad, en esa crítica de lo total, en esa crítica del universo, en esa crítica de la muerte, de la vida, etc. ¿Ya? Esa es la filosofía teórica y práctica, entonces. Ya estamos acabando. Esta es la última imagen, la penúltima imagen que les voy a mostrar. Les comparto algo muy personal, ¿ya? Esta foto yo la tomé el año 2015. A simple vista parece una foto normal, pero te voy a dar datos. Hay una mesa. Cosas, es un restaurante. Afuera, aparentemente hay algo parecido a una plaza. Es un restaurante en medio de una plaza. Genial. Ahora, fíjate, ¿cuántas sillas? Ojo,
filosofía es ser bastante observador. Yo miro, obviamente, tú ya en tu casa revisas la foto. ¿Cuántas sillas ves por mesa? Una, dos. Ah, entonces en esa mesa entra cómodamente una pareja. Ah, mira, qué genial. En la foto sale una capucha, cabello. Ajá, parece que el profe de filosofía tomaba esta foto cuando estaba con su pareja. Interesante. Ahora, la pregunta que deberías hacerte, la pregunta filosófica sería, profe, cuando tomaste la foto, ¿estabas feliz? ¿Estabas triste? ¿Cómo la tomaste? ¿Por qué la tomaste? ¿Para qué la tomaste? Mm, interesante. Entonces, hazte esas preguntas. A simple vista tú dices, bueno, es una foto, debe ser un recuerdo. Genial. Pero, ¿por qué la foto justo en ese momento? ¿Por qué no sale la cara de la chica? ¿Y para qué la tomaste? Si yo fuera un loco, te diría, bueno, la tomé porque sabía que 5 años después iba a dictar filosofía en el Colegio Domingo Sabio. Ah, eso sería muy volado, no creo. No soy tan profeta tampoco. Hazte esas preguntas y no sé, si quieres utiliza mi foto, ¿no? Te estoy abriendo mi privacidad. O si quieres, usa tú tus propias fotos. Tú que a ti que te gusta usar selfies, tú analiza tus propias fotos y hazte las mismas preguntas. Profe, ¿por qué tomé esa foto? ¿Cómo la tomé? ¿Y cuál es la finalidad de mi foto? Hazte las mismas preguntas y estoy seguro que las respuestas que vas a obtener van a ser graciosas, por decirlo menos, ¿no? Es bastante gracioso cuando uno se pone a analizar las cosas que hace antes de hacer filosofía. No, obviamente, yo tomé esta foto cuando no tenía ninguna actitud filosófica ni nada por el estilo. Analízalo entonces, ¿ya? Ahora, a ver si no me falla la cámara. Ya está. Eduardo, ¿sigues por ahí? Sí, profe, ¿Qué opinas de la... de, de la foto. Claro, después de lo que te dije. A ver, bueno, profe. Yo creo que esa foto, o sea, ¿cómo quiere que le diga, profe? ¿Qué piensa de la foto? ¿Por qué crees que tomé la foto? ¿Porque sabía que iba a dictar filosofía algún día? No, yo creo que por el color del cielo y porque le gustó el fondo del cielo. Ya. Les adelanto algo. Claro, les voy a contar la historia completa después, ¿no? La persona que está acá sí era mi enamorada. Es el año 2015. No es Cusco, es un pueblo, arriba, cerca a Paucartambo. Es más o menos 6, 7 de la tarde. ¿Qué piensa? No llore, profe, no llore. Ya, tranquilo. ¿Para qué crees que he tomado la foto? ¿Para qué? Filosóficamente hablando, tú mismo da tu opinión. ¿Para qué? ¿Para qué? Para recordar ese momento bonito que tuvo con esa chica. Ah, cuestionamiento filosófico. ¿Estás seguro que fue un momento bonito? Ah, ¿Qué te hace pensar que fue bonito? ¿a qué estabas con la chica? ¿Y qué tal si fue triste? Tal vez se despidieron. ¿Ves? Esa es la actitud filosófica. O sea, no solo me cierro a pensar que todas las fotos son felices. ¿Qué tal fue una foto triste? ¿Qué tal Claro. fue una foto que tomé en medio de una pelea? ¿Ve? Por eso, Para, esa va a para ser, recordar la pelea, profe. esa va a ser vuestra tarea. ¿Cuál va a ser la tarea? Van a buscar una foto y ustedes mismos la analizan.
¿Ya? Ya les estoy adelantando la tarea. Obviamente, se los voy a dejar en un documento más especificado. Gracias, Eduardo. Te desactivo el audio. Entonces, para acabar, porque ya va a ser las 10 también, creo que tienen que hacer otros cursos. Sí. Disciplinas filosóficas. ¿Cuántas disciplinas filosóficas hay? La nociología, vamos a ver todas estas disciplinas, obviamente, a lo largo del curso. Es la teoría del conocimiento, ¿no? ¿Qué estudia la nociología? Estudia el conocimiento. ¿Qué tipo de conocimiento? El conocimiento vulgar, por así decirlo. ¿Qué es la epistemología? Es la teoría del conocimiento científico. O sea, la epistemología se encarga de estudiar la ciencia en sí. La axiología, ¿qué estudia la axiología? Estudia el valor y los juicios valorativos. Por ejemplo, Eduardo o cualquiera que esté por allí, no es necesario que respondan en audio. Yo tengo un celular. Para mí, ¿cuánto vale el celular? Mi celular para mí vale mucho, vale bastante. Para ti, ¿mi celular tiene algún tipo de valor? No. No, Bueno, más que el que puedas vender en el baratillo, no va a tener más, ni siquiera el baratillo. O sea, no tiene mucho valor para ti, pero para mí sí tiene mucho valor porque alguien me lo regaló, etcétera. Eso estudia la axiología. ¿Por qué las cosas tienen valor para ti y por qué para otras personas no tienen tanto valor? Eso es lo que hace la axiología. No, es bien loco, ya vas a ver cómo es. Estética. Problema de la belleza y el arte. Por ejemplo, si tú viste las imágenes que te mostré, ¿no? Para ti pueden ser bonitas, pero para otra persona puede que no le guste. Para ti pueden ser, oh, mira esa obra de arte, y para otra persona puede que no. ¿Por qué? Eso estudia la estética, el problema de la belleza y el arte. Next, lógica. Y acá sí, a mí me gusta bastante la lógica. ¿Qué hace la lógica? Permite distinguir el mal razonamiento del bueno. Por ejemplo, lógicamente hablando, si yo te muestro una foto de una pareja, ¿tú qué dirías? Ah, esa pareja debe ser feliz. Si no, no se tomaría una foto. Pero yo te hago la pregunta, ¿estás seguro que son felices? No. Ah, entonces, tu razonamiento no es lógico. ¿Por qué? Porque no te has asegurado de que esa pareja sea realmente feliz. Y sin eso, no estás siendo lógico. Estás cometiendo falacia, que es una palabra que vamos a ver el momento que hagamos un poco la introducción a la lógica también. Ontología. ¿Qué estudia la ontología? Estudia el ser de las cosas y sus accidentes. Estudia la existencia. Antropología filosófica. Es un tema interesante. Según el balotario del CEPRO, este tema debería ser la cuarta balota. En mi caso, yo lo estoy colocando al final, junto al problema del cosmos. ¿Por qué? Porque es necesario que sepas todo esto para recién analizar esto. Me parece un orden más adecuado. Finalmente, a los que están en el grupo, esta es la imagen de fondo, en el perfil. Profe, ¿por qué pusiste esa imagen? Bueno, es bastante fácil y con eso acabamos la clase de hoy. La mayoría de las personas, tus amigos, familiares y demás, no tienen actitud filosófica. Por eso dice, ¿no? La anécdota del caballo de Troya, ¿no? ¿Cómo es que los griegos entran a Troya? Bueno, es fácil. Hacen un caballo, aparentemente parece algo inocente, parece un regalo, parece que tú te sometes, y ellos al ver que, pucha, ya se rindieron, entonces te dejan pasar. Tú tienes que hacer lo mismo con la sociedad, con tus amigos y más próximamente con tu familia. Como tú ya tienes una noción de lo que es filosofía y de cómo aplicar filosofía, tu caballo de Troya, ¿cuál va a ser? Cualquier conversación, cualquier tema de conversación. Hoy día, no sé, a la persona que tengas más cercana, sea amigo, familia, pareja, lo que sea, vas y le dices, oye, ¿qué te parece si hablamos de política, del gobierno, de que los mercados no van a tener los jueves? Te dice, ya hay que hablar. Tú como eres vivo, tú vas a tener tu caballo de Troya y vas a tener filosofía metida allí.
y tienes que estar listo para preguntar. ¿Ya? Por eso puse la imagen, porque es obviamente un trabajo que ya tienes que hacer por tu cuenta. Entonces, chicos, con eso creo que estamos acabando esta sesión de clases. Esa es la primera balota de filosofía. Espero que ya tengan una actitud filosófica para las siguientes sesiones. Ya saben cómo es. Obviamente estoy grabando el video, entonces esto lo van a subir a YouTube probablemente, o si no, les pasaré el enlace donde lo puedan revisar y descargar. Las diapositivas se las dejo al final. Y la tarea obviamente se las indico mediante el grupo de WhatsApp y obviamente en los grupos generales, ¿no?, que tienen ustedes de quinto de secundaria. Si hay preguntas o alguna opinión, ya me las alcanzan por el WhatsApp, ¿no? Creo que ya tienen el curso de comunicación, entonces conmigo es hasta acá. Gracias, chicos, y ya nos vemos la siguiente clase. Cualquier comunicado, ya saben, por el grupo de WhatsApp. Tengan buen día.